Hare Krishna. Bueno, entonces vamos para finalizar este módulo, vamos a hacer el resumen del capítulo 15, los Pándavas se retiran oportunamente. La imagen o la historia comienza de este capítulo con el Arjuna pesadumbrado respondiendo las preguntas de Yudhishthira Maharaj que cerraron el capítulo anterior. En ese momento Arjuna empieza, ¿no? Después de pasar por un momento de mucha agitación por el sentimiento de separación que tenía con respecto a las preguntas que Yudhishthira le estaba haciendo sobre la partida del Señor Krishna y que él estaba recordando, ¿no? De alguna manera estaba tan absorto en el sentimiento de separación de su amigo, su vida, ¿no? Su prana, ¿no? Que no podía hablar debido a la excesiva ansiedad que le causaba el recuerdo. Esta parte también me hizo recordar a los primeros capítulos del canto 3 del Srimad Bhagavatam, donde, donde Vidura le pregunta a Uddhava acerca del Señor Krishna y se dice que en ese momento Uddhava no pudo responder por el excesivo, se le cerró la garganta de recordar a Krishna y no poder expresar acerca del Señor Krishna, ¿no? De la misma manera ahora Arjuna empezaba a recordar todas las vivencias que había tenido con Krishna, ¿no? Y de alguna otra manera cuando Yudhishthira le pregunta, él trata de respirar profundamente y contarle a su hermano todo lo que le había sucedido en esa visita a Dwarka, ¿no? Y encontrarse con todas estas tristes noticias de que Krishna había partido de este mundo, de que los Yadus se habían matado todos debido a que habían tomado licor hecho de arroz fermentado, por la maldición que los brahmanas le habían propinado debido al, bueno, a la ofensa que habían cometido de disfrazarse o ponerse algo en el vientre a modo que estaba embarazado y preguntarle a los brahmanas que iban a dar a luz, ¿no? Embriagados. También se explica al final de este capítulo que en realidad todo eso Krishna lo hace para aliviar la carga del mundo, ¿no? O sea, el mundo estaba todavía sobrecargado de toda la dinastía Yadu, los Kshatriyas, estos increíbles que Krishna había traído como sus asociados para realizar a cabo sus lilas. Y como naturalmente los Kshatriyas tienen ese espíritu de guerra y de pelea, era una carga pesada para el mundo porque ya no había necesidad de pelear, ¿no? De alguna otra manera, Krishna dice, bueno, me los llevo conmigo, primero porque son mis asociados y segundo porque en realidad ya no es necesario que esa gran carga y ese espíritu kshatriya que ellos manifiestan esté presente en el mundo, porque la tierra ahora está en condiciones correctas ya que está siendo reinada por reyes virtuosos y eh, eh, Yudhishthira y Parikshit Maharaj, que va a suceder en el trono a Yudhishthira, y también porque bueno, los lilas del Señor se estaban acabando y cuando el Señor se manifiesta, todo su parafernalia, su séquito, ¿no? Se manifiesta con él porque son sus asociados eternos y van donde el Señor sigue realizando sus pasatiempos. Así que bueno, en este caso Arjuna estaba así como en lamentación, pero empezó a recordar de una manera muy así con mucho afecto todo lo que el Señor Krishna había hecho por ellos, como ayudarlos a vencer a los príncipes en la corte del rey Drupada para obtener la mano de Drupadi en la ceremonia Swayambara, bien digo, en la que le arrojó la flecha al ojo del pez y pudo así obtener la mano de Draupadi. También se recordó cómo había luchado contra Indra, cómo había luchado contra Shiva y siempre había sido victorioso por la misericordia del Señor y cómo había inclusive obtenido de Indra y del Señor Shiva los distintos astras o armas que él había utilizado en la batalla de Kurukshetra para vencer a los enemigos. También se acordaba que el demonio Maya Danava, ¿no? había sido salvado por la misericordia del Señor y por la osadía de Arjuna de un incendio forestal, y por el mismo hecho el demonio estaba agradecido con los Pándavas y fue quien después
construyó la casa de asamblea, ¿no? En Indraprastha, donde se realizó el Rajasuya Yagya, ¿eh? Entonces, todas esas cosas de alguna otra manera venían al recuerdo de Arjuna. También recordó cómo Duryodhana había enviado a Durvasa Muni cuando ellos estaban en el exilio, en el bosque, para que les diera de comer a él y a todos sus discípulos. Y bueno, ellos no tenían que darles de comer porque Drupadi tenía una olla que podía dar tanta comida como quisiera, pero cuando ella comía al último ya no se podía darle de comer más a nadie. Y en ese momento, sabiendo que esto estaba sucediendo y que Durvasa Muni los iba a maldecir por no recibirlo apropiadamente, los Pandavas los enviaron a un río a tomar baño para venir a tomar después el prasadam. Y en eso apareció el señor Krishna. Draupadi le comentó al señor Krishna la lamentación que tenía de lo que iba a suceder. Y el señor Krishna le preguntó a Draupadi si no había sea una partícula de remanente en la olla, lo cual encontró. Krishna lo probó y con esa satisfacción produjo que todas las entidades vivientes, inclusive los sabios de Durvasa Muni y todos sus seguidores estuvieran satisfechos. Y entonces los sabios y Durvasa Muni decidieron no presentarse, ¿no? a tomar prasadam ante el rey, porque si no iba a ser una ofensa y como ellos ya estaban satisfechos, estaban llenos, no tenían más hambre y iba a ser una ofensa contra el rey no aceptar el prasadam que ellos le dieran. También hay alguna parte muy bonita en que Prabhupada hace un comentario de que los devotos puros en realidad y el señor Krishna en sus relaciones íntimas no hay ninguna, no se pierde nada, o sea, no hay nada que no suceda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Arjuna recordaba cómo en sus tratos de igual a igual con Krishna se hacían bromas, se alababan de sus actividades heroicas y que de alguna otra manera cuando eso sucedía, Arjuna inclusive como en una manera arrogante le decía, en realidad sí, tenés mucha razón, ¿no? Y bueno, esos tratos o esa dulzura trascendental que no están obviamente imbuidas por la contaminación material eran parte del recuerdo de Arjuna en ese momento. Y también recordaba cuando él venía en el viaje de vuelta, fue atacado por unos pastores que se llevaron a las esposas de Krishna, ¿no? Porque claro, cuando también hay todo un pasatiempo atrás de esto en el que Krishna se lleva también a sus esposas de vuelta cuando él se va. Entonces Arjuna las traía protegiéndolas y unos pastores de vaca lo atacaron y le robaron las esposas de Krishna, pero después se sabe por intervención de los acharyas que en realidad el mismo Krishna había hecho todo ese pasatiempo para que sus esposas volvieran con él. Entonces Arjuna decía, yo tengo el mismo arco Gandiva, tengo las mismas flechas, tengo la misma cuadriga, ¿no? Y sin embargo ahora que el Señor no está conmigo he perdido todo el poder y he sido derrotado por unos insignificantes pastores de vacas, ¿no? Y ya mis poderes no tienen ninguna utilidad, como de la misma manera que como dice que el guío ofrecido en la ceniza no tiene ninguna utilidad, o que uno siembre semillas en tierra en la que sabe que no van a crecer las plantas, es como inútil, y también es tan inútil como hacer dinero es ridículo como hacer dinero con una varita mágica. Son las analogías que, que se menciona en esta parte del Srimad Bhagavatam. Así que bueno, ¿qué más? Bueno, en ese momento, después de recordarse todo, Arjuna empieza a recordar también las instrucciones que Krishna le había dado en el Bhagavad Gita cuando estaba en lamentación en el campo de batalla de Kurukshetra. Y así ahí Sutta Goswami explica que Arjuna empezó a apaciguarse, ¿no? Empezó a tranquilizarse y a entender todo desde el punto de vista de la trascendencia. Así que bueno, cuando Arjuna se apacigua y vuelve a retomar, digamos, el control de sus sentidos y de sus emociones, termina el relato ahí del apesadumbrado Arjuna contando lo que había sucedido
él dice que vuelve a tomar posesión y control de sus sentidos y sus emociones y se vuelve otra vez a una persona liberada, ¿no? del acondicionamiento material. Así que bueno, en ese momento Yudhishthir, después de escuchar el relato de Arjuna, decide abandonar el mundo. Bueno, entiende que ya la vida para él no tiene ningún sentido y entonces hace todos los preparativos para dejar el mundo. Uno de los primeros es que hace algunas ceremonias para poder abandonar el reino, y una de las cosas más importantes es que pone a su nieto, Maharaj Parikshit, a cargo del reino. Así que Yudhishthir decide irse, volver a casa, de vuelta a Dios, empieza a caminar hacia el norte, ¿no? Es muy bonito toda la descripción que se da en el Mahabharata que los Pándavas se retiran oportunamente, como es el título de este capítulo. Y bueno, los hermanos lo siguen, Draupadi lo sigue, se explica inclusive que Draupadi, cuando van caminando hacia los Himalayas, es la primera en caer. Hay algunas diferencias de relato entre el Srimad Bhagavatam, pero no son antagónicas, sino que son complementarias. Todo se puede entender aunado perfectamente en el relato de cómo los Pándavas se retiran en el Mahabharata y cómo está relatado aquí en el Srimad Bhagavatam. Es muy bonita la historia, recomiendo que la lean. Bueno, así que bueno, Yudhishthir se va, Draupadi se va, Kunti se va, los hermanos Pándavas teóricamente se van todos juntos. Hay una muy bonita historia también con un perro que lo sigue a Maharaj Yudhishthir, que al final, cuando ya el último en caer es Yudhishthir, en realidad no cae y viene un avión celestial a llevárselo en cuerpo, ¿no? En cuerpo y alma a los planetas celestiales. Y Yudhishthir dice, bueno, y este perro que me ha acompañado durante toda mi travesía viene conmigo, y le dice, no, no es posible porque en el mundo celestial no hay perros, ¿no? Entonces dijo, bueno, si el perro no se va conmigo, entonces yo me quedo con él porque le debo mi compañía y mi amistad de la misma manera que él me ha acompañado durante toda esta travesía. Y en ese momento el perro se manifiesta como Yamaraj, no su padre, ¿no? El semidios, ¿no? de la muerte. Y le dice que en realidad eso era la última prueba que él tenía para mostrar sus atributos y sus virtudes, ¿no? Sus cualidades como Vaishnava. Después hay toda una historia de cuando él se va, los ve a sus hermanos en el infierno y a los Kurus en el cielo, y no podía entender nada. Es muy linda esa parte, después leanla, no lo voy a contar ahora porque es largo. Y bueno, y este capítulo termina con una bendición, ¿no? A Shraddha Matkatashu, como dice el verso del Srimad Bhagavatam, en el capítulo canto 11, capítulo 20, verso 27 y 28, muy bonito verso, en el que dice, para aquellos que han desarrollado fe en la narración acerca de mis glorias, dice el Señor, ¿no? Así que aquí hay una Shraddha Matkatashu, ¿no? Yata Shraddha Matkatashu, así empieza el verso de ese verso del Bhagavatam. Pero bueno, en este último verso de este capítulo se da precisamente una bendición para aquellos que Yato Shraddha Matkatashu, que han desarrollado fe en la narración acerca de mis glorias, ¿no? Y es que Sutta Goswami les promete que por la auspiciosidad de escuchar acerca de la partida de los Pándavas de este mundo, uno obtiene sin duda un lugar en el servicio devocional del Señor. Hare Krishna.